El reencuentro en Barcelona. Capítulo 1. Una noche lluviosa. La lluvia caía sobre las calles empedradas de Barcelona como lágrimas del cielo. Alejandro Montés observaba la ciudad desde la ventana de su Mercedes negro, sintiendo el peso de su soledad más que nunca. A sus 42 años había conseguido todo lo que el dinero podía comprar. Una empresa tecnológica valorada en millones, propiedades en 3 continentes y el respeto de los círculos más exclusivos de España. Pero esa noche, ninguna de esas conquistas llenaba el vacío en su pecho. «Señor Montés, hemos llegado», anunció su chofer, deteniéndose frente a un edificio modesto en el barrio gótico. Alejandro bajó del vehículo, despidiendo a su empleado con un gesto de la mano. Necesitaba caminar, perderse entre las callejuelas antiguas que alguna vez conoció cuando era apenas un estudiante sin dinero, pero lleno de sueños. Sus pasos lo llevaron sin rumbo fijo hasta que la música suave de un piano lo detuvo frente a un pequeño bar llamado La Luna de Ámbar. Empujó la puerta de madera tallada. El interior era cálido y acogedor, con paredes de ladrillo expuesto, luces tenues y mesas de roble gastado por el tiempo. Solo había unos pocos clientes. Alejandro se dirigió a la barra y se sentó en un taburete alto. «Buenas noches, ¿qué le sirvo?», preguntó una voz femenina sin levantar la vista, ocupada secando copas. Cuando ella alzó la mirada, el tiempo se detuvo. «¿Sofía?». La mujer dejó caer el paño que tenía en las manos. Sus ojos verdes, esos mismos que había visto en sus sueños durante 20 años, se abrieron con incredulidad. «¿Alejandro?», susurró, como si pronunciar su nombre fuera invocar un fantasma del pasado. Capítulo 2. 20 años atrás. Alejandro no podía apartar la mirada de ella. Sofía había cambiado, por supuesto. Las líneas finas alrededor de sus ojos y la madurez en su expresión solo la hacían más hermosa. Su cabello castaño, ahora con algunos hilos plateados, estaba recogido en una coleta informal. «No puedo creerlo», dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Después de todos estos años». Sofía se recuperó de la sorpresa inicial, recomponiendo su expresión profesional. «¿Qué deseas tomar?», preguntó con frialdad, aunque sus manos temblaban al alcanzar un vaso. «Sofía, por favor, no podemos pretender que no nos conocemos». «Un whisky, entonces», respondió ella, ignorando su súplica. «Imagino que ahora bebes las marcas más caras». La amargura en su tono le dolió más que cualquier reproche directo. «Un vino tinto está bien, el que tú elijas». Mientras Sofía servía el vino, Alejandro observó sus movimientos. Había una elegancia natural en cada gesto, la misma gracia que lo había cautivado cuando eran estudiantes en la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, ambos estudiaban empresariales. Él era un chico del pueblo de Andalucía con una beca completa y grandes ambiciones. Ella era de una familia de clase media de Barcelona, inteligente y soñadora, con planes de abrir su propia galería de arte. Se enamoraron en el primer semestre y fueron inseparables durante 4 años, hasta aquella noche fatídica de su graduación. «¿Sigues sin hablarme?», preguntó Alejandro después de tomar un sorbo. Sofía se apoyó en la barra, mirándolo directamente. «Hace 20 años, Alejandro. ¿Qué esperas que te diga?». «Esperaba, no sé, tal vez que me dieras la oportunidad de explicar». «¿Explicar qué?». Su voz se quebró ligeramente. «Explicar por qué te fuiste a Estados Unidos sin despedirte. ¿Por qué dejaste de responder mis llamadas y mensajes? ¿Por qué desapareciste como si nunca hubiéramos significado nada?». Capítulo 3. La verdad enterrada. Alejandro cerró los ojos, el dolor de aquellos días volviendo con fuerza renovada. «Te debo esa explicación». «Y mucho más». «Es tarde, Alejandro. Han pasado 2 décadas. Por favor», su voz era apenas un ruego.
Dame 10 minutos. Si después quieres que me vaya, lo haré y nunca más volverás a verme. Sofía miró a su alrededor. El bar estaba casi vacío y la última pareja de clientes acababa de levantarse para irse. Suspiró profundamente. «Cierra tú», le dijo a una joven camarera que salía de la cocina. «Yo me encargo de cerrar después». Una vez solos, Sofía se sirvió una copa de vino y se sentó en el taburete frente a Alejandro, al otro lado de la barra. El silencio entre ambos era denso, cargado de años de preguntas sin respuesta. «Aquella noche», comenzó Alejandro, «después de la graduación, recibí una llamada de mi padre. Mi madre había sufrido un derrame cerebral. Los médicos no sabían si sobreviviría». Sofía ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. «Tomé el primer tren a Málaga esa misma noche. Estuve 2 semanas en el hospital. Mi madre sobrevivió, pero quedó paralizada del lado derecho. Mi padre, un simple carpintero, no tenía dinero para su rehabilitación ni para las deudas médicas que se acumulaban». «¿Por qué no me llamaste?», preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. «Yo habría ido contigo». «Lo sé». Pero entonces llegó la oferta de Silicon Valley. Una startup tecnológica me ofreció un puesto con un salario que parecía una fortuna. Era mi única oportunidad de salvar a mi familia de la ruina. Tenía que irme en 2 días o perder la oportunidad. «Pero te llamé, Sofía, 100 veces. Tu teléfono iba directo al buzón de voz. Más tarde supe que lo habías perdido en la playa ese fin de semana que fuiste con tus amigas a Sitges. Traté de enviarte emails, pero mi computadora portátil se rompió durante el viaje. Cuando finalmente conseguí una nueva en San Francisco, tus respuestas eran tan frías, tan llenas de dolor y rabia, que pensé que era mejor dejarte ir, que merecías a alguien mejor que yo». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Recibí tu primer email 2 meses después de que te fueras. Para entonces yo ya había asumido que me habías abandonado, que todo había sido una mentira. Nunca fue una mentira. Fuiste lo único real y verdadero en mi vida». Capítulo 4. Las vidas que construyeron. Permanecieron en silencio durante varios minutos, procesando revelaciones que habían esperado 2 décadas para salir a la luz. «¿Tu madre?», preguntó Sofía suavemente. «Murió hace 5 años, pero gracias a ese trabajo pude pagarle la mejor rehabilitación, cuidadores, todo lo que necesitaba. Vivió con comodidad sus últimos años. Mi padre también. Ahora vive en una casa que le compré en la costa, disfrutando de su jubilación». Sofía asintió, comprendiendo el sacrificio que había hecho. «¿Y tú?», preguntó Alejandro. «¿Qué pasó con tu galería de arte?». Una sombra de tristeza cruzó su rostro. «La vida tenía otros planes. 6 meses después de que te fueras, descubrí que estaba embarazada». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué?». «De nuestro último fin de semana juntos, antes de tu graduación. Traté de contactarte, pero ya habías cerrado todas las puertas. Pensé en ir a buscarte a Estados Unidos, pero no tenía dinero ni idea exacta de dónde estabas, y estaba tan dolida, tan furiosa. Tengo un hijo». La voz de Alejandro era apenas audible. Sofía negó con la cabeza, y él sintió un dolor agudo en el pecho. «Perdí al bebé a los 4 meses. Fue el periodo más oscuro de mi vida, sola, embarazada, sintiéndome abandonada por el hombre que amaba. Cuando perdí al bebé, fue como si perdiera todo lo que me quedaba de ti». Alejandro rodeó la barra y la abrazó, sin importarle si ella lo rechazaba. Para su sorpresa, Sofía se aferró a él y lloró en su hombro como no lo había hecho en 20 años. Él también lloró, por el bebé que nunca conoció, por los años perdidos, por el dolor que ambos habían cargado en silencio. «Lo siento tanto», susurraba Alejandro una y otra vez.
Lo siento muchísimo, mi amor. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos, pero algo había cambiado entre ellos. Una puerta cerrada durante 2 décadas se había abierto apenas una rendija. Capítulo 5. Una segunda oportunidad. «¿Por qué estás aquí trabajando en un bar?», preguntó Alejandro secándose las lágrimas. «Eras brillante, la mejor de nuestra clase». Sofía sonrió con tristeza. La vida se complicó. Después de perder al bebé, caí en una depresión profunda. Perdí 1 año de mi vida. Cuando finalmente me recuperé, necesitaba dinero urgente. Mi padre se enfermó de cáncer y mis ahorros se fueron en tratamientos. Trabajé donde pude. Este bar pertenecía a mi tío Ramón. Cuando murió hace 3 años me lo dejó en herencia. Es modesto, pero me da para vivir y me permite ayudar a mi madre. ¿Y el arte? Dejaste de pintar. Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez en la conversación. Nunca dejé de pintar. Es lo único que me mantuvo cuerda todos estos años. Arriba del bar tengo un pequeño estudio. Vendo algunas piezas ocasionalmente a turistas o en mercados locales. ¿Puedo verlas? Sofía dudó, pero finalmente asintió. Lo guió por una escalera estrecha hasta un ático espacioso que olía a óleo y aguarrás. Las paredes estaban cubiertas de lienzos, cada uno más hermoso que el anterior. Paisajes de Barcelona, retratos de clientes del bar, abstracciones de colores vibrantes que capturaban emociones puras. Alejandro quedó sin palabras. El talento de Sofía no solo se había mantenido, había florecido, madurado, se había convertido en algo extraordinario. Sofía, estos cuadros son increíbles. Deberían estar en galerías importantes, no escondidos aquí. Ella se encogió de hombros. He intentado. Pero el mundo del arte es cruel si no tienes conexiones o dinero para promocionarte. Y yo no tengo ninguna de las 2 cosas. Pero yo sí, dijo Alejandro inmediatamente. No. Sofía levantó una mano. No quiero nada, Alejandro. No es caridad, es justicia. Tú mereces que el mundo vea tu talento. Y yo necesito hacer algo bueno, algo que importe de verdad. Mi empresa vale millones, pero ¿qué he creado realmente? Aplicaciones que mantienen a la gente pegada a sus teléfonos, algoritmos que venden publicidad, nada que perdure, nada bello. Se acercó a ella tomando sus manos entre las suyas. Déjame ayudarte. No por lástima, no para comprar tu perdón, sino porque creo en tu talento y porque tal vez podamos encontrar una manera de enmendar el pasado. Capítulo 6. El plan. Durante las siguientes semanas, Alejandro se convirtió en un cliente regular de la Luna de Ámbar. Al principio, Sofía mantenía las distancias, pero gradualmente las viejas conversaciones comenzaron a fluir entre ellos. Hablaban de arte, de negocios, de los años perdidos, de sus sueños que habían quedado en pausa. Alejandro le propuso un plan. Él financiaría una exposición en una de las galerías más prestigiosas de Barcelona. Contrataría a los mejores curadores, a expertos en marketing de arte, haría que los críticos más importantes asistieran. A cambio, Sofía solo tenía que hacer lo que mejor sabía hacer, crear. ¿Pero por qué?, preguntó Sofía una noche, después de cerrar el bar. ¿Por qué hacer todo esto? Porque en 20 años he construido un imperio, pero perdí mi alma en el proceso. Porque cuando te vi aquella noche lluviosa, recordé quién era antes de convertirme en Alejandro Montés, el millonario. Era solo Alejandro, un chico enamorado de una artista brillante que le hacía creer que el mundo podía ser hermoso. Eso no responde mi pregunta. Alejandro respiró profundamente. Porque todavía te amo, Sofía. Nunca dejé de amarte. Y si tú no puedes amarme de vuelta, al menos puedo darte el futuro que te quité cuando me fui. Sofía guardó silencio durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió.
Acepto tu ayuda con la exposición, pero con una condición. ¿Cuál? Que dejemos que las cosas fluyan naturalmente entre nosotros, sin presiones, sin expectativas, solo dos viejos amigos reconectándose. Y si algo más sucede, bueno, que el destino decida. Alejandro aceptó, aunque en su corazón sabía que ya había tomado una decisión. Haría todo lo posible para reconquistar el amor de Sofía, no con dinero, sino demostrándole que el hombre del que se había enamorado aún vivía en algún lugar dentro del empresario exitoso. Capítulo 7. La transformación. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad. Alejandro cumplió su promesa. Contrató a Elena Vega, una de las curadoras más respetadas de España, para organizar la exposición. Alquiló la Galería Martínez en el distrito de Gracia, un espacio de vanguardia con techos altos y paredes blancas perfectas para exhibir arte. Pero lo más importante fue que Alejandro cambió. Redujo sus horas de trabajo, delegó responsabilidades en su empresa y comenzó a pasar tiempo real con Sofía. No solo hablando de la exposición, sino viviendo. Caminaban por las Ramblas al atardecer, comían tapas en pequeños bares del Born, visitaban museos los lunes cuando estaban menos concurridos. Sofía, por su parte, floreció. Con el apoyo de Alejandro y la libertad para enfocarse en su arte, creó una nueva serie de pinturas que capturaban la esencia de Barcelona, su luz dorada, sus contradicciones, su belleza melancólica. Pero la pieza central de la exposición era un cuadro titulado Reencuentro, que mostraba dos figuras desdibujadas encontrándose bajo la lluvia, sus siluetas apenas visibles pero claramente conectadas por un hilo de luz dorado. La noche anterior a la inauguración, Sofía y Alejandro se quedaron solos en la galería, ajustando los últimos detalles. «Tengo miedo», admitió Sofía. «¿Qué pasa si a nadie le gusta mi trabajo? Les encantará. Pero incluso si no fuera así, no importaría. Lo que importa es que finalmente estás haciendo lo que naciste para hacer». Sofía se giró hacia él, sus ojos brillando bajo las luces de la galería. «Gracias, Alejandro, por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Siempre he creído en ti». Se miraron durante un largo momento. Luego, lentamente, Sofía se acercó y lo besó. Fue un beso suave, tentativo, cargado con 20 años de amor no correspondido, dolor, perdón y esperanza renovada. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. «¿Estamos locos?», preguntó Sofía, intentando recuperar algo que perdimos hace tanto tiempo. «Probablemente», admitió Alejandro, «pero es la locura más cuerda que he experimentado en años». Capítulo 8. La noche del triunfo. La inauguración fue un éxito rotundo. Más de 200 personas llenaron la galería, coleccionistas, críticos de arte, celebridades y, para sorpresa de Sofía, muchos de sus clientes regulares del bar que habían venido a apoyarla. Los críticos quedaron fascinados. Las pinturas de Sofía tenían una cualidad única. Capturaban no solo la apariencia de Barcelona, sino su alma. Cada pincelada contenía memoria, nostalgia, amor y pérdida. Para el final de la noche, 18 de las 25 pinturas habían sido vendidas, algunas por precios que hicieron que Sofía casi se desmayara. Pero ella se negó a vender Reencuentro. Esa, insistió, no estaba en venta. «Es nuestra historia», le explicó a Alejandro mientras observaban la multitud. «No tiene precio». Un mes después, la luna de ámbar había cambiado. Sofía había contratado a un gerente para que manejara las operaciones diarias del bar, liberándola para pintar tiempo completo. Las paredes del bar ahora exhibían sus obras, convirtiendo el lugar en una galería informal que atraía tanto a los clientes regulares como a entusiastas del arte. Alejandro había hecho cambios también.
Vendió su empresa a una compañía más grande por una suma astronómica, pero en lugar de retirarse, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a artistas emergentes de todo el país. Su primera becaria fue, naturalmente, Sofía, aunque ella insistió en que solo aceptaría si él también ayudaba a otros artistas con verdadero talento y necesidad. Epílogo. Un nuevo comienzo. 6 meses después del reencuentro, en una tarde soleada de primavera, Alejandro y Sofía paseaban por el parque de la Ciutadella. Se habían vuelto inseparables, aunque tomaban las cosas con calma, reconstruyendo su relación sobre cimientos más sólidos que los de su juventud. «Hay algo que nunca te dije», comentó Sofía mientras se sentaban junto al lago. «Después de que perdí al bebé, le puse un nombre. En mi corazón siempre fue Mateo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Mateo», repitió suavemente. «Es un nombre hermoso. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubieras sabido del embarazo, si yo no hubiera perdido al bebé, si hubiéramos encontrado la manera de estar juntos». «Yo también lo pienso», admitió Alejandro. «Pero entonces recuerdo lo que me dijo mi madre antes de morir. Me dijo que la vida no se trata de los caminos que no tomamos, sino de qué hacemos con el camino en el que nos encontramos». Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. «Entonces estoy agradecida por este camino. Nos llevó por rutas separadas, nos hizo sufrir, nos transformó. Pero al final nos trajo de vuelta el uno al otro. Quizás eso es lo que necesitábamos, vivir otras vidas para apreciar realmente lo que teníamos». «¿Y qué tenemos ahora?», preguntó Alejandro, su corazón latiendo más rápido. Sofía levantó la cabeza para mirarlo. «Una segunda oportunidad, y esta vez no dejaré que nada nos separe». Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo simple de oro con una esmeralda, del mismo color que los ojos de Sofía. «Entonces, Sofía Martínez, ¿me darías el honor de convertir esta segunda oportunidad en para siempre?» Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía mientras asentía. «Sí, 1000 veces sí». Se besaron bajo el sol de Barcelona mientras los patos nadaban en el lago y las familias paseaban a su alrededor. Era un momento perfecto en su imperfección, la culminación de un viaje que había durado 2 décadas y los había llevado por caminos de dolor, crecimiento y finalmente de regreso el uno al otro. Meses después se casaron en una ceremonia íntima en la luna de ámbar, rodeados solo de amigos cercanos y familiares. Las paredes del bar estaban decoradas con las pinturas de Sofía, y en un lugar de honor colgaba «Reencuentro», testigo silencioso de cómo 2 almas perdidas habían encontrado su camino de regreso a casa. Y mientras bailaban su primer vals como esposos, con el piano tocando suavemente en el fondo, ambos supieron que algunas historias de amor no terminan cuando deberían. Algunas esperan pacientemente a través de años de silencio y dolor para escribir su verdadero final, o más bien, su nuevo comienzo. Fin.